a continuar con las ecuaciones trigonométricas. Entonces, en este video voy a explicar cómo resolver una ecuación trigonométrica de la forma seno de x igual a, donde a es un número real, o la ecuación coseno de x igual a. Entonces, esas son las dos ecuaciones básicas trigonométricas en las cuales nosotros vamos a encontrar la solución. Entonces, tengamos en cuenta que si nosotros queremos despejar x de esta ecuación, entonces esta función seno pasa al lado derecho como función inversa, que sería arcoseno. Entonces el valor de x será arcoseno de a. Asimismo, en esta ecuación, coseno de x pasaría acá como función inversa, que sería arcocoseno. Entonces, para esta ecuación, x sería arcocoseno de a. Entonces, ahora lo que nos vamos a centrar es cómo calcular arcoseno de un número y arcocoseno de un número. Para eso, nos vamos a referir a este que es el círculo trigonométrico, el cual lo había explicado en el video anterior. Entonces recuerden que en el círculo trigonométrico, por ejemplo, si yo me centro aquí en pi tercios, entonces sabemos que este 1/2 me está representando el coseno de pi tercios y este raíz de 3 sobre 2 me está representando el seno de pi tercios. Recuerden, la primera componente coseno, la segunda componente seno. Entonces vamos a utilizar este círculo trigonométrico para calcular cuánto es el arcoseno de un número, dado que si yo lo hago en una calculadora me bota un resultado, pero en el círculo trigonométrico me puedo dar cuenta que hay dos soluciones. Entonces vamos a resolver para la primera. Entonces voy con la primera. Seno de x igual a un número, por lo tanto x es arcoseno de ese número. Entonces vamos con un primer ejemplo. Supongamos que quiero calcular las soluciones de esta ecuación. Seno de x igual a 1/2. Seno de x igual a 1/2. Entonces quiero calcular cuánto es x. X será el arcoseno de 1/2. Entonces vamos a buscar en el círculo trigonométrico cómo calcular arcoseno de 1/2. Entonces lo que voy a ir es mirando cada uno de estos elementos del círculo, cada uno de ellos voy a ir mirando y me doy cuenta enfocándome solo en su segunda componente, solo en la segunda componente de cada punto, porque la segunda componente hace referencia a 1/2. Y entonces identifico cuáles de ellas me da la segunda componente 1/2, y podemos observar que son esta, que es en 5/6, y esta, que es en pi sextos. Noten que las otras, acá tengo otra, por ejemplo, la de 7 pi sextos, pero aquí esta está negativa. Aquí tengo un signo menos. Entonces esta no me sirve. Asimismo, la de 11 pi sextos no me sirve porque es negativa. Entonces, las únicas que sirven son 5 pi sextos y pi sextos. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que arcoseno de 1/2 es x1 igual a pi sextos y x2 igual a 5 pi sextos. Estas soluciones las hemos encontrado únicamente en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, esas serían las soluciones de esta ecuación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas soluciones tienen la característica que son la intersección entre el círculo trigonométrico
y esta recta que pasa por aquí. ¿Y esa recta quién es? Es una recta cuya ecuación es y igual a 1/2. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es únicamente considero la ecuación que me dan y lo que hago es cambiar este seno de x, lo cambio por y. Y entonces para yo identificar dónde están las soluciones, ubico en el eje y 1/2 y por 1/2 trazo la recta horizontal. Y los puntos de intersección entre esta recta horizontal van a ser las soluciones de esa ecuación. Otra cosa importante que vamos a tener en cuenta es que, si lo notan, entre estos dos puntos de intersección y el origen se me ha formado un triángulo, y con la horizontal tenemos unos ángulos. Este ángulo que está a la derecha es bisextos, entonces ese bisextos va a ser el ángulo inicial. Noten que ese ángulo inicial es el que tenemos acá al lado izquierdo, x1. Ahora, mi intención es calcular cómo calculo este valor x2 a partir de x1. Entonces lo que voy a tener en cuenta es que el ángulo que está al frente también es bisextos por construcción del triángulo. Y entonces, si nosotros consideramos toda esta abertura de aquí hasta acá, toda esa abertura es pi. Entonces, esta solución x2, que sería este ángulo desde aquí hasta aquí, ese sería x2. Entonces x2 no será otra cosa que a pi quitarle pi sextos. Y entonces eso me da 6pi menos pi, 5pi dividido entre 6. El resultado me da 5 sextos de pi, que es esta segunda ecuación. Entonces, esa será la estrategia que vamos a utilizar y ayudarnos con la calculadora. Entonces, resumiendo lo que acabo de decir, entonces si nosotros no consideramos ya este círculo trigonométrico, ya no consideramos el círculo trigonométrico, sino únicamente consideramos que este valor que tenemos aquí, 1/2, entonces lo que vamos a hacer para despejar x es sacar el arcoseno de 1/2. Y entonces, ¿y cómo calculo el arcoseno de 1/2? Entonces lo que hacemos es tomar este círculo trigonométrico, y en ese círculo trigonométrico todo este segmento de aquí hasta aquí es 1, de 0 a 1, y voy a ubicar este 1/2. 1/2 sería la mitad entre 0 y 1, es decir, este valor, y por este valor trazo una línea horizontal. Entonces aquí, por 1/2, trazamos una línea horizontal, que esta es la recta y igual a 1/2. Esa recta me está cortando a nuestro círculo en dos puntos, y entonces esos dos puntos junto con el origen me forman este triángulo. Si yo tomo la calculadora y en la calculadora calculo arcoseno de menos 1/2, vamos a mirarlo. Entonces en la calculadora le doy shift arcoseno y en fracción le doy 1/2, y eso me da pi sextos. Entonces la calculadora me muestra que es pi sextos. Entonces esa será la solución x1. x1 pi sextos. Voy al gráfico e identifico quién fue la primera solución que me botó. Es esta que está aquí. El pi sextos que me botó aquí es esta primera solución. Entonces recuerden, tengo que calcular la segunda solución. Para calcular la segunda solución, lo que voy a hacer es tener en cuenta que este ángulo es pi sextos, este ángulo es pi sextos, y para calcular esa segunda solución lo que tengo que hacer es que a todo este ángulo que es pi le resto pi sextos, y eso me da 5 sextos de pi.
Y noten que no hemos utilizado el círculo trigonométrico, solamente la construcción que acabamos de decir. Ahora, si yo tuviese, en lugar de que seno de x es igual a 1/2, a coseno de x igual a 1/2, entonces voy a explicar de manera análoga a seno de x igual a cómo serían las ecuaciones con coseno de x igual a un número. Entonces, si por ejemplo tengo la ecuación coseno de x igual a 1/2, lo que voy a hacer es tomar este valor 1/2 y ese valor 1/2 lo voy a representar en el eje x, porque recuerden que coseno de x hace referencia a la primera componente, que es x. Entonces aquí voy a representar el 1/2, que lo tendría aquí. Y acá, para seno de x trazaba una línea horizontal. Acá voy a trazar una línea vertical. Y en esta línea vertical, los dos puntos de intersección que voy a tener con el círculo, esas van a ser las dos soluciones de la ecuación en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces vamos a hacerlo. Con ayuda de la calculadora identificamos la primera. Entonces, de la ecuación nos queda que x es arco coseno de 1/2. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? En el círculo ubicamos 1/2, que está aquí a la mitad, y por 1/2 trazo una línea vertical. Esa línea vertical me corta en dos puntos, este punto y este punto, y estas van a ser las soluciones de esta ecuación. Entonces vamos a encontrarla con ayuda de la calculadora. En la calculadora coloco shift arco coseno de 1/2 y la calculadora me muestra pi tercios. O sea, ¿qué es pi tercios? 60 grados. Pi tercios sería esta solución que tenemos acá arriba. Entonces ahora me falta encontrar esta solución de acá. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa solución? Entonces tengamos en cuenta la construcción del triángulo. Entonces noten que este ángulo de aquí es pi tercios. Por lo tanto, el ángulo que está acá es el mismo pi tercios. Entonces noten que ¿qué ángulo tengo que calcular? Este ángulo de aquí hasta acá, porque los ángulos siempre se van a medir desde la parte positiva del eje X hacia en la dirección contraria a las manecillas del reloj, en este sentido. Entonces, ¿cuánto sería? Pues toda la vuelta es 2pi. Entonces, para sacar x2 sería 2pi menos este pi tercios. Así tenemos que x1 es el valor que nos bota la calculadora, pi tercios, y x2 sería 2pi menos pi tercios. ¿Y cuánto da 2pi menos pi tercios? Coloco la unidad, hago operaciones en cruz. 2 por 3, 6pi menos pi me da 5pi dividido entre 3. Y entonces decimos que la otra solución, 5pi tercios, es esta que está aquí. 5pi tercios.